Bien, entonces vamos a conversar ahora de las diversas infecciones del sistema nervioso central, que son la meningitis, la encefalitis y el absceso cerebral, ¿correcto? Entonces vamos a arrancar con meningitis y luego vamos a terminar con encefalitis y con absceso cerebral, ¿ya? Miren, lo primero que tienen que tener claro en meningitis en los aspectos generales es la fisiopatología del proceso, ¿ya? Entonces, para entender la fisiopatología del proceso necesitamos anatomía del meninges, ¿correcto? Entonces, este es un corte coronal, ¿ya? Acá tenemos la sustancia blanca en el cerebro, acá tenemos la sustancia gris, ¿correcto? Encima de las dos, o mejor dicho, encima de la sustancia gris está cubriendo esta capa que viene a ser la pía madre, que es una capa delgadita bien pegada al cerebro. Y luego encima de esta tenemos esta otra capa que es la aracnoides, que es una capa también delgadita pero muy vascularizada. Acuérdate ese término. Entre la aracnoides y la pía madre hay una distancia, como puedes ver acá hay una distancia. Esa distancia está lleno de el líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Porque este espacio se conoce como el espacio subaracnoideo. ¿Está bien? Y por ese espacio subaracnoideo, como puedes ver acá, circulan los vasos cerebrales, como la arteria cerebral media, como la arteria cerebral anterior, o circulan también, ¿correcto?, las ramas perforantes que entrarían por acá para nutrir el tejido. ¿Está bien? Entonces, este espacio es importante porque es un espacio que compromete a toda la corteza, ¿ya? Y como les digo nuevamente, está bastante vascularizado. Vamos a ponerle acá esas gotitas de sangre. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque al estar muy vascularizado, este es el que se inflama más rápido. Es el que sufre las infecciones por vía sistémica o por vía local más rápida, porque es la más vascularizada. ¿Está bien? Si ustedes juntan estas dos meninges, tanto la aracnoides como la pía madre, tienes lo que se conoce como las leptomeninges. Las leptomeninges son las meninges delgadas, las que tienen un tejido conectivo más laxo, ¿correcto? Bien. Encima de la aracnoides, acá, tenemos a la dura madre, Y esta dura madre, como tiene el tejido conectivo más compacto, más denso, entonces se le conoce como paquimeninge. Paquimeninge o grueso, ¿no? Paqui es grueso, paquimeninge, ¿ya? Bien, noten que esta dura madre tiene una capa que va pegada al hueso, que sería la capa ósea de la dura madre. Entonces vamos a poner acá la dura madre tiene una capa ósea. Y tiene una parte que se pega al aracnoides y por lo tanto se pega a la superficie del cerebro. Y cuando el cerebro hace las hendiduras, las circunvoluciones, hace sus plegamientos, entonces se separa de la capa ósea. Entonces la otra capa es la capa visceral o la capa cerebral. Entonces, si te das cuenta, cuando se separan la capa ósea de la dura madre con la capa visceral o cerebral, se crea un hueco. Entonces, este hueco se conoce como seno venoso. Los senos venosos en el cráneo, en el cerebro, son formados por el plegamiento de la dura madre. Y por el seno venoso discurre la sangre venosa, ¿ya? Y no olviden que ahí drenan estas estructuras que están viendo acá, que son las vellosidades aracnoideas. Las vellosidades aracnoideas drenan el exceso de líquido cefalorraquídeo que se formó en los ventrículos y que tiene que pasar a la circulación central para su recambio continuo. Por lo tanto, si es que hubiera alguna inflamación de esta vellosidad aracnoidea, el líquido cefalorraquídeo no puede drenarse y se generaría una hipertensión endocraniana por una hidrocefalia comunicante. ¿Ya? Bien.
Finalmente, para terminar ya, acá tenemos el hueso, la parte ósea, ¿no es cierto? Acá tenemos el periósteo del hueso, acá tenemos el cuero cabelludo, o perdón, la aponeurosis de los músculos de la galea, y acá tenemos el cuero cabelludo. Entonces, esas ya son partes externas para terminar la anatomía. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes interioricen acá? Lo que yo necesito que ustedes interioricen es que las infecciones en las meningitis, en las encefalitis, van a tener que atravesar de alguna forma estas barreras por algún lugar, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una infección que viaja por vía sistémica, o sea, por los vasos, entonces lo más probable es que comprometa la aracnoides o que comprometa directamente al cerebro. Entonces, si la infección va por vía hematógena, podemos tener una encefalitis, cuando afecta directamente al encéfalo, lo cual es raro, pero puede pasar. O podemos tener una meningitis, que es cuando irrita toda la aracnoides, que eso sí puede pasar, es mucho más probable porque es mucho más vascularizado. Y aparte que las bacterias tienen mayor trofismo por las meninges que por el parénquima. Entonces las encefalitis que están viendo acá suelen ser infecciones más de tipo viral o autoinmune, mientras que las meningitis suelen ser infecciones tanto virales como bacterianas, como parasitarias e inclusive los hongos. ¿Ya? Ahora, es posible que una meningitis avance hacia el parénquima y eso se llama meningoencefalitis. Es probable que una meningitis avance hacia el parénquima y tenemos una meningoencefalitis. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es la clínica que da la meningitis? Muy bien. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que en la meningitis, como ven en el dibujo, como se inflama toda esta capa meningea, aracnoidea, toda esta capa se inflama, entonces las vellosidades que estoy remarcando acá se obstruyen por un material purulento, proteináceo, producto de la inflamación. Entonces, como se obstruye, todo el líquido cefalorraquídeo que está dentro no drena. Entonces hay un acúmulo de este líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Se acumula. Entonces la primera clínica es una hipertensión endocraniana, porque está aumentando la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Bien. Esta hipertensión endocraniana entonces obviamente se va a acompañar de cefalea. Esa es clave, cefalea. Puede tener vómitos explosivos. No se olviden que la cefalea es bilateral y pulsátil. ¿Ya? Puede tener vómitos explosivos. Y si es muy grave la hipertensión endocraniana, puede dar trastorno del sensorio. ¿Ya? Trastorno del sensorio. Sin embargo, si esta meningitis ha avanzado y también está haciendo encefalitis, entonces cuando ya hay encefalitis, la encefalitis ya compromete el parénquima, entonces acá vamos a tener trastorno del sensorio también y vamos a tener focalización. ¿Ven? Entonces la clínica va a depender mucho de esta fisiopatología que están viendo. Ahora, el dolor de cabeza, producto de la hipertensión endocraniana, se agrava por afectación de las meninges. Recuerden que la dura madre recibe inervación del quinto uno, del trigémino, la dura madre. Entonces, la inflamación del aracnoides también irrita la dura madre y eso explica una cefalea intensa. Y estas meninges, cuando están irritadas, se van a traducir en los famosos signos meningios, que vamos a ver más adelante. La rigidez de nuca, el Kernick y el Brunzinski. Entonces, de esa forma, se ha configurado la fisiopatología de la meningitis. Ahora, para terminar esta explicación, como les dije, esto es la dura madre, más adentro está el aracnoides, esto es la trabécula aracnoidea, esto que están viendo acá es la pía madre, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo acá ya es la corteza, ¿no es cierto? Esta es la corteza cerebral.
¿correcto? La corteza cerebral. Entonces habíamos quedado que por el espacio subaracnoideo transitaban los vasos sanguíneos, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si está habiendo una inflamación en esta zona, en la zona de aracnoides, es probable que la inflamación también pase al vaso. Entonces, en algunas meningitis puede ocurrir vasculitis. Y si ocurre vasculitis, puede haber ¿qué? Enfermedad cerebrovascular. O sea, ictus con focalización y lo que vimos en SB. Así que es importante que recuerden que se puede añadir cuadro de vasculitis en las meningitis. Sí, sí se puede. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a conversar de las causas, la etiología de la meningitis. ¿Por qué nos da meningitis? Entonces, la causa más frecuente, número 1, en niños de meningitis son las causas virales. Eso que estás viendo acá es una causa viral, ¿correcto? Es lo que se conoce como las meningitis asépticas. Asépticas porque no se puede aislar un germen en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Hay virus y es muy difícil de detectar el virus. No es fácil aislarlo, ¿ya? ¿Cuáles son los agentes más frecuentes acá? Los ecovirus, los coxsackies, el herpes virus simple tipo 2, para meningitis el tipo 2, el virus de las paperas, el virus del sarampión. Hay muchos más, pero estos son los más frecuentes. De todos estos, el más frecuente en los niños es el ecovirus, la famosa meningitis linfocitaria benigna. Meningitis linfocitaria benigna. ¿Ya? Muy bien. En adultos, lo más probable es que les pregunten una meningitis viral por VIH, ¿ya? Por VIH o por Coxsackie, que suelen pasar desapercibidas, ¿ya? Bien. El segundo agente, que también es importante que recuerden en caso de meningitis, son las amebas. Entonces, los parásitos que dan meningitis son las famosas amebas de vida libre. Amebas de vida libre. Entonces, estas amebas de vida libre tienes la Naegleria fowleri, la Acanthamoeba y la Balamutria mandrilaris. Entonces, Naegleria, Acanthamoeba y Balamutria son las amebas de vida libre que más afectan en meningitis. El dato de estas es que el paciente tiene que haberse contaminado en aguas estancadas. Aguas estancadas, charcos, lagos, piscinas, pero con aguas anegadas, estancadas. Entonces la clínica es bastante parecido a las infecciones bacterianas, se parece a las bacterias, pero de un curso mucho más fulminante y casi 100% letal. Salvo la Acanthamoeba, el resto de amebas de vida libre prácticamente son 100% letales. ¿Ya? Muy bien. Otro grupo que tenemos acá son los hongos, los honguitos. En este caso lo que están viendo acá es el famoso Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans es el hongo más característico que causa meningitis en pacientes en estadio SIDA, con el recuento de CD4 por debajo de 50. ¿Correcto? Los honguitos Cryptococcus neoformans. Muy bien. Entonces, estos de acá suelen dar una clínica también parecida a la bacteriana, pero, en su historia clínica tienes que demostrar la inmunosupresión del paciente. La inmunosupresión. Bien, listo. Sin embargo, estas causas, tanto los hongos como los parásitos, son raras. Acá vimos que la viral es la causa número 1 en niños. Pero la siguiente causa en niños y la primera sintomática en adultos son las bacterias. Entonces vamos a ver ahora las bacterias que afectan y dan meningitis.
Entonces se clasifican de mejor forma según el Gram y según la edad de aparición, ¿correcto? Entonces, en los recién nacidos, lo más probable son meningitis por Streptococcus agalactiae o por Escherichia coli o por Listeria monocytogenes, ¿ya? Agalactiae, Escherichia coli y Listeria son los gérmenes más frecuentes en el recién nacido porque son transmitidos en el canal vaginal. Y en este dibujo estás viendo acá un bacilo gram negativo que sería la Escherichia coli. Entonces, el dibujo que estás viendo acá es de Escherichia coli. El Streptococcus agalactiae será pues un Streptococcus gram positivo, ahí lo tienes, y la Listeria es un cocobacilo gram positivo. Así sería en el gram. ¿Listo? Bien. Ahora, en los niños que tienen alrededor de medio, o sea, por lo menos tienen más de un mes, o sea, no son recién nacidos, y están hacia el medio año de vida, usualmente acá a los 3 meses, ya tienen riesgo de flora propia. Entonces, en estos niños tienes el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis como las causas más frecuentes. De estas tres, los niños cuanto más pequeñitos son, cercanos al año de vida, tienen más riesgo de infección por el Haemophilus influenzae si es que no han sido vacunados, porque el Haemophilus influenzae es mucho más virulento que el neumococo y el meningococo a esta edad. Recuerden que el Haemophilus influenzae es el tipificable, ¿correcto? El tipo B tipificable, ¿correcto? Entonces, este Haemophilus influenzae tipo B tipificable es, como ven acá, un cocobacilo gram negativo, que es intra y extracelular. Como ves acá, es un cocobacilo gram negativo intra y extracelular, que es capsulado. Noten cómo tiene esa envoltura, esa cápsula, que están viendo ahí, como una goma que lo envuelve, que ese es un compuesto especial del polirribosil pirofosfato, que es justamente el antígeno de la vacuna para el Haemophilus. ¿Ya? Este tema ustedes lo ven en pediatría. Muy bien, recuerden que el Haemophilus influenzae cuando da esta edad es letal y si no mata deja muchas secuelas, sobre todo sordera. La principal secuela es la sordera. Bien, luego cuando ya estamos en una etapa mucho mayor, o sea, pasado los 3 meses hasta los 18 años, cambia el orden de frecuencia y si hacemos un balance, el meningococo, perdón, acá no se copió, el meningococo viene a ser el germen más frecuente en los niños de este rango, sobre todo pasado los 10 años. Es un diplococo gram negativo, como estás viendo ahí. Es un diplococo gram negativo, como estás viendo acá. ¿Ya? En segundo lugar tienes el Streptococcus pneumoniae y en tercer lugar el Haemophilus influenzae tipo B tipificable. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque los niños, cuando están en etapa escolar, se exponen al meningococo por epidemias. El meningococo tiene como 19 serotipos, pero el serotipo A y el serotipo C son los más frecuentes implicados en las epidemias, en los brotes epidémicos de meningococo. Pero felizmente existe vacuna para estos meningococos. ¿Ya? Recuerden, ese es el dato en los niños, los brotes epidémicos de meningococo. Pasado los 18 años, los niños, los adolescentes ya no están en el colegio en la gran mayoría de países y pasan a la vida adulta. Entonces, en la vida adulta, la interrelación para estar en un aula o en un lugar cerrado por más de 5 horas con otra persona es menor. Entonces, ya no hay el riesgo, pasado los 18 años, de meningococo y termina primando el neumococo. ¿Ya? El neumococo pasa a primer lugar
el meningococo pasa a segundo lugar y el Haemophilus influenzae sigue en tercer lugar. Este neumococo tiene varios serotipos, pero el más grave es el serotipo 3. Y el neumococo, en casi el 70% de los casos, viene de un origen secundario, o sea, de una otitis media, de una sinusitis, de una neumonía o de una bacteremia. Entonces el neumococo no se aparece de la nada, viene de algún foco secundario, o si no, viene de un traumatismo. La meningitis más frecuente producto de un traumatismo es por neumococo, ¿correcto? El neumococo es un diplococo gram positivo. Es un diplococo gram positivo, ¿ya? Como lo ven ahí. Muy bien. Este neumococo, aunque no parezca, es más severo y tiene una complicación de mortalidad más alta que el meningococo, ¿ya? Datitos. El meningococo suele ser más frecuente o predispone a los pacientes que tienen hipocomplementemia, problemas en el complemento 3, 4 y 5 o la properdina, el meningococo. Pero el neumococo suele afectar más a los pacientes asplénicos, los que no tienen vaso. ¿Ya? Esos son datitos importantes en inmunosupresión. Ahora, la listeria, como habíamos visto que también habían recién nacidos de madre con listeria, en este caso la listeria vuelve a aparecer en los mayores de 50 años o en cualquier paciente inmunosuprimido celular, o sea que tenga inmunosupresión de tipo celular, como los pacientes VIH-Sida, como los pacientes de repente que están tomando corticoides, etc. La listeria es un cocobacilo gram positivo, como ven acá, y como les dije, afecta al sistema nervioso central y también al tracto gastrointestinal. Puede haber clínica del tracto gastrointestinal y existe una clínica especial del sistema nervioso central que se llama rombencefalitis. Rombencefalitis por listeria que vamos a comentar más adelante. Finalmente, la forma de cómo uno se contamina con la listeria es usualmente por contacto con productos animales, comida, leche, etcétera, mal cocidos o mal pasteurizados. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica de la etiología de la meningitis, que todos ustedes tienen que manejar porque son preguntas bien repetidas en el examen. ¿A qué edad da qué bacteria? ¿Qué virus? ¿Qué parásito? ¿Qué hongo? ¿Qué condiciones epidemiológicas tiene que haber para ciertas infecciones? ¿Bien? Entonces, dicho eso, tenemos ahora el diagnóstico, ¿correcto? Tenemos ahora el diagnóstico. Entonces, para tú llegar al diagnóstico de meningitis, tú tienes que tener una cosa en tu cabeza. ¿Cuál, profe? Con esto nunca se les va a pasar. El 100% de las meningitis bacterianas terminan en muerte. Son letales, sin tratamiento. Y con tratamiento, la mortalidad puede ir desde un 20 a 30% en el caso del neumococo, a un 15% en el caso del meningococo. O sea, igual con tratamiento, son muy probables las chances de morir. Y tercero, así estés con buen tratamiento, 60% de las meningitis quedan con alguna secuela. Entonces, por todo esto te das cuenta que diagnosticar una meningitis bacteriana tiene que ser algo rápido para que tú puedas entrar rápidamente al tratamiento, ¿correcto? Entonces, en el diagnóstico lo que tú buscas es confirmar el síndrome de meningitis.
y luego lo que buscas es descartar que sea una bacteriana. Porque si no puedes descartar que es una bacteriana, tienes que asumir que es una bacteriana hasta no probar lo contrario y por lo tanto tienes que arrancar el tratamiento empírico. ¿Está bien? Entonces, para diagnosticar el síndrome de meningitis, este de acá, necesitamos la presencia de ¿qué? De cefalea. Cefalea bilateral pulsátil. Pérdida o disminución del sensorio. ¿Esto qué me está indicando? Me está indicando que hay hipertensión endocraneal. Esa es la clave. Luego, como toda hipertensión endocraneal, cuando se compromete el sexto par, porque es el par craneal más pequeñito y más largo, se compromete por la hipertensión endocraneana, entonces aparece diplopía. Pero diplopía del sexto par. O sea, el ojo, quiero mirar hacia este lado y este ojo no puede mirar, no puede voltear. ¿Por qué? Porque el sexto par craneal acá está comprometido. El paciente va a hacer fiebre, obviamente, pues porque tiene una infección y para colmo en el sistema nervioso central. Entonces, el paciente va a hacer fiebres altas por encima de 38.2 grados centígrados. Fiebres altas, ¿ya? Luego, el paciente va a tener mal estado general. Vamos a ordenar esto para que no se... Va a tener un mal estado general. Y sobre todo, si es que tienes la sospecha de una bacteria atípica, como la tuberculosis o como la brucela, vas a encontrar clínica sistémica de mal estado general, pérdida de peso, etcétera, que te ayuda al diagnóstico. ¿Ya? Luego, el paciente, cuando tienes sospecha de meningococo, debes recordar que el 50% de pacientes con meningococo hacen rash cutáneo con petequias en los miembros y en la zona toracolumbar. Entonces, el meningococo va con C y D, no te olvides, con petequias. Y el grado extremo de la meningococosemia, ¿correcto? El famoso síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, es un síndrome donde el paciente hace una falla suprarrenal hemorrágica con CID, con sepsis y con meningitis, que es 80% letal incluso con tratamiento. ¿Ya? Eso es un signo que te puedes llevar. El neumococo no suele hacer petequias tan graves. Puede haber petequias, pero no tan graves. Muy bien. Todo paciente que sospeches una meningitis por neumococo o por tuberculosis deberías tomarle una placa. Después, no al momento de la emergencia, porque recuerden, la más frecuente manifestación del neumococo es neumonía meningitis. ¿Correcto? Neumonía meningitis o si no, otitis media meningitis. ¿Está bien? Entonces su plaquita para descartar neumonía por tuberculosis o por neumococo. Bien. Finalmente, si yo tengo un paciente que ya tiene su cefalea bilateral con pérdida de sensorio, tiene su diplopía, tiene su fiebre alta, su mal estado general, peor tiene petequias, o sea, tengo bastante configuración de meningitis, se termina de confirmar el síndrome, o sea, los signos más específicos para confirmar un síndrome de meningitis son los signos meningios, que son la rigidez de nuca, el signo de Brunzinski y el signo de Kernig. ¿Correcto? Entonces, la rigidez de nuca es el signo más sensible, pero el menos específico. Es cuando al paciente le flexiono la cabeza de forma pasiva y ofrece resistencia. La rigidez de nuca es sensible porque es el primero en aparecer, pero es inespecífico porque rigidez de nuca te lo dan abscesos parafaríngeos, artrosis cervical, cefaleas tensionales, contracturas, o sea, no es exclusivo de la meningitis. Si quieres un signo más específico, tienes el signo de Brunzinski.
acuérdate, con B de cabeza. En el signo de Brunzinski tú levantas la cabeza y el paciente de forma pasiva y como un acto reflejo doloroso flexiona las dos piernas. ¿Por qué? Porque cuando tú levantas la cabeza le estás estirando la dura madre. Y la dura madre que está irritada acá tracciona al plexo lumbar. Entonces aparece un dolor y el paciente obligadamente flexiona el miembro para soltar el nervio ciático, quitarle tensión. Entonces al quitar tensión al nervio ciático, sueltas la tensión en el plexo lumbar y duele menos la dura madre. Esa es la lógica. ¿Ya? Finalmente, el signo meningio más específico de todos es el signo de Kernig. Acuérdate, Kernig con K de knee. En inglés rodilla es con K, pues, ¿no? Knee. Entonces, el signo de Kernig es cuando tú al paciente le haces flexionar la cadera, con la cadera flexionada. Lo que hacemos nosotros es hiperflexionamos la pierna, o también podemos extender la rodilla. Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, con la cadera flexionada, paso número 1, hiperflexionamos hacia el pecho la pierna, o levantamos, hiperflexionamos el muslo, para hablar con propiedad, hiperflexionamos el muslo, o levantamos la pierna, que es igual a decir extendemos la rodilla. Y este proceso, nuevamente, como les dije anteriormente, está estirando al ciático. Entonces, de forma refleja, 2, el paciente levanta la otra pierna. De forma refleja levanta la otra pierna. Ese es el signo de Kernig. Que al hiperextender el ciático en la pierna de examinación, por reflejo, tiene que flexionar la otra pierna para soltar el nervio. ¿Correcto? Listo. Entonces, esos son los signos meningios y de esa forma ustedes ya han configurado el diagnóstico. Por lo tanto, para resumir, hipertensión endocraneana más fiebre más signos meningios es igual a meningitis hasta no demostrar lo contrario. ¿Ya? Ese es el síndrome meningio y es súper específico. Listo. Ahora vamos a ver el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos pacientes pueden hacer cefalea, trastorno del sensorio, fiebre y te puedes confundir con un montón de cosas. Cuando ya hay signos meningios, entonces es mucho más difícil de confundirte. Pero los signos meningios no siempre están. Es más, cuando un niño tiene meningitis, los signos meningios recién aparecen a partir de los 18 meses de vida. Antes de eso no aparecen. O sea, es mucho más difícil diagnosticar una meningitis en pediatría. Y aún así en los adultos los signos meningios no son tan frecuentes en su aparición. Por lo tanto, te puedes confundir con muchos cuadros infecciosos sobre una meningitis. Ahora, así estés súper seguro que es una meningitis, habíamos quedado que tenías que confirmar si es que era o no por bacteria. Y la única forma si es o no una bacteria es tomando una muestra de líquido cefalorraquídeo para ver las características de la bacteria. Entonces, por esas dos razones, por el diagnóstico diferencial con cuadros de no meningitis y por la necesidad de descartar que sea bacteriana, por esas dos razones tenemos que hacer una punción lumbar inmediata. No tienes que demorarte, no tienes que esperar que venga el neurólogo de guardia o que venga el residente de neurología. Lo tiene que hacer el médico que atiende porque cada hora que pasa ese paciente está aumentando su riesgo de morir o de quedar secuelado en el mejor de los casos. Entonces, lo pelan. Punto. Punción lumbar. Entonces, recuerden que la presión normal de la punción de salida del líquido cefalorraquídeo es de 8 a 12 centímetros de agua. Bueno, eso no lo van a medir, pero tienen que saber. ¿Ya? Recuerden que en las meningitis bacterianas, ojo, vamos a poner acá, esta es la meningitis, perdón, el líquido cefalorraquídeo normal, esta es la bacteriana. En las bacterianas típicas,
típicas. ¿Cuáles son las bacterias típicas, profe? Neumococo, meningococo y hemófilos. La presión de salida es alta. En las virales, en las infecciones virales, la presión de salida es normal o ligeramente alta. Y en las bacterias atípicas, correcto, ¿cuáles son las bacterias atípicas? Por ejemplo, tuberculosis, listeria, sífilis, borrelia, brucela. También la presión de salida es alta, pero no tan alta como en el caso de las típicas, ¿ya? Salvo la tuberculosis, que sí tiene una presión de salida muy alta, ¿ya? Pero bueno, la presión de salida no se mide. No se mide porque tú no tienes ahí para medir una columna de centímetro de agua. Vamos al aspecto. Si ustedes ven, correcto, que el líquido cefalorraquídeo es transparente, citrino, como cristal de roca. ¿Cómo es un cristal de roca, profe? Es agua, ¿no es cierto? Pero que mea gelatinosa. Imagínate un vaso de agua. Ya. Ahora imagínatelo medio gelatinoso, un poquito gelatinoso. Eso es cristal de roca. Entonces, ese aspecto claro de cristal de roca es lo normal. Pero, si es que encuentras turbidez, ¿qué es turbidez? Turbidez es cuando en el líquido cefalorraquídeo están flotando cosas. Está habiendo suspensión de elementos sólidos. Eso es turbidez. Ese líquido cefalorraquídeo es bacteriano. Al ojo nomás. Si es que encuentras que está claro, podría ser un viral, porque el viral no te suele dar turbidez. Y si es que encuentras xantocromía, la xantocromía es, vamos a poner así, como si fuera un té ralo. Imagínate un té, para tomar el té, pero ralo. La 50ª vez que pasas el té, ¿cómo queda? Medio naranja, ¿no es cierto? Ese color xantocrómico de té ralo, eso significaría que tenemos algún proceso inflamatorio, pero no necesariamente una bacteria típica. Puede ser una bacteria atípica, puede ser un paraneoplásico, puede ser una hemorragia, mil cosas, así que xantocromía no es específico. Entonces, el único de los aspectos que es específico y que te ayuda a hacer diagnóstico es que sea turbio, porque si es turbio eso es bacteriano. Muy bien. Ahora vamos a la celularidad. Lo normal es que el líquido cefalorraquídeo tenga menos de 5 células por milímetro cúbico de glóbulos blancos. Siempre hay sus globulitos. Y debe tener 0 células por milímetro cúbico de glóbulos rojos. 0. No debe haber sangre. Entonces, cuando el paciente tiene una meningitis bacteriana típica, se dispara por encima de 1000 los polimorfonucleares. Y eso es diagnóstico. Por encima de 1000 los polimorfonucleares. Si es que estamos frente a una viral, y acá viene el primer criterio diagnóstico de la viral, sí se aumenta ligeramente, pero a predominio de mononucleares. Y finalmente, si es que es una bacteria atípica como brucela, neurosífilis, tuberculosis, listeria, entonces sí también tenemos células a poca cantidad, pero a predominio de mononuclear. Entonces recuerden, la tuberculosis, la listeria, la borrelia, la brucela suelen aumentar mononucleares, mientras que el neumococo, el meningococo y el hemófilus suelen aumentar polimorfonucleares. ¿Ya? Bien. Entonces, no se olviden eso. La tuberculosis puede aumentar polimorfonucleares en las primeras 48 horas del cuadro clínico. Después pasa a mononuclear. Bien. Proteínas. Las proteínas, chicos, no se evalúan. O sea, desde el punto de vista de diagnóstico, todas van a dar proteínas altas. O sea, lo normal es que las proteínas en el líquido cefalorraquídeo estén entre 15 y 45 miligramos por decilitro. La bacteria te lo aumenta por encima de 100, la viral te lo aumenta pero un poquito menos de 100 y la bacteriana típica te lo aumenta también por encima de 100, pero no tanto como la típica. Entonces tú dirás, ¿para qué sirve? Las proteínas es importante para diferenciar del Guillain-Barré. En el Guillain-Barré hay una disociación albúmino-citológica, o sea, hay mucha proteína sin células.
En cambio, en la meningitis hay mucha proteína y también hay células. Entonces, simplemente la proteína o la proteinorraquia es referencial para entender que hay un proceso inflamatorio, pero tienes que diferenciarlo del Guillain-Barré, donde no hay aumento de células, solo de proteínas. ¿Ya? Bien. Finalmente, la glucosa. La glucosa, ojo, este es el mejor de todos los indicadores para diagnosticar una meningitis después del aspecto. El aspecto es lo primero que tú ves, ahí está. Pero ¿qué tal si no lo ves turbio? Porque no siempre va a ser turbio la bacteriana. Entonces te queda hacer un estudio de células, te queda hacer un estudio de Gram y te queda hacer un estudio de glucosa. Entonces el estudio de células demora porque tienes que ver en el microscopio y todo el rollo. El Gram también demora. Es más, puede que ni siquiera veas algo en el Gram. Usualmente lo que más se ve en el Gram es el meningococo, no el resto. Pero al final el Gram es definitivo, es diagnóstico. Pero lo que te sale rápido es la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Entonces la glucosa siempre es algo que les pido que vean. ¿Por qué? Porque lo normal es que la glucosa del suero al líquido cefalorraquídeo en las vellosidades aracnoideas, en los ventrículos, correcto, en el ventrículo lateral, en el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo. Entonces, donde se forman los plexos coroideos, donde se forma el líquido cefalorraquídeo, ahí ocurre un ultrafiltrado que diluye la glucosa. Entonces, la glucosa de tu suero, si es que estabas en 100, a tu líquido cefalorraquídeo pasa diluido, pasa 65 a 80%. Esa es la glucorraquia normal. Entonces, cuando una persona está frente a una infección, correcto, el consumo de glucosa aumenta y la capacidad para hacer este filtrado también se altera y, por ejemplo, en las infecciones bacterianas, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo es muy baja. Hay hipoglucorraquia severa, menos de 40, de 45%. Acá es 65%. En muy baja es menos de 40, 45. En cambio, en la viral, como no hay una actividad de glóbulos blancos intensa, de polimorfos, como no hay eso, no se consume glucosa. Entonces es normal. Y finalmente, en las bacterias atípicas, puede ser baja, pero no tan baja. O sea, está entre 40 y 65%. Es más, por ejemplo, la borrelia no te baja la glucosa. ¿Me entienden? Entonces, ¿para quién me sirve el diagnóstico de glucosa? La glucosa me sirve para confirmar que estoy frente a una viral, porque es normal la glucosa en la viral. Entonces, si yo tengo mononuclear y glucosa normal, eso es viral. Y ya hice diagnóstico. Y también me sirve la glucosa para diferenciar a las dos bacterias. Antes de tener un Gram, si la glucosa está muy baja, lo más probable es que sea un neumococo o un meningococo o un Haemophilus. ¿Ya? Esa es la utilidad. Vamos a conversar sobre el manejo. ¿Ya? Vamos a conversar sobre el tratamiento. Entonces, cuando tú tienes una meningitis, ya sabes que si es que es bacteriana, tienes que tratarlo inmediatamente porque el paciente se va a morir. Y así lo trates, va a quedar secuelado. Entonces, tienes que apurarte. Por eso, cuando el tratamiento requiere tanta velocidad, no puedes llegar a un diagnóstico etiológico certero. Ergo, no puedes tener un cultivo. Te demorarías mucho. Entonces tienes que arrancar tratamiento empírico. Entonces, si ustedes, por todo lo que hemos visto en la lámina anterior, han diagnosticado una bacteria, una meningitis bacteriana probable, y mejor aún si lo han confirmado con el Gram, porque también se le hace Gram, entonces arrancan tratamiento empírico. Ojo, la única forma de confirmar una bacteria siempre es el cultivo, pero el Gram en líquido cefalorraquídeo se considera diagnóstico.
En todo caso, el tratamiento empírico debe seguir un algoritmo lógico. Entonces empezamos. Tenemos una sospecha de meningoencefalitis por la clínica, ¿correcto? Ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿El paciente es inmunosuprimido? ¿El paciente es inmunosuprimido? ¿El paciente está convulsionando? ¿El paciente tiene papiledema? ¿El paciente tiene trastorno de conciencia? ¿El paciente está focalizando? ¿O el paciente tiene historia previa de meningitis? Si cualquiera de estas respuestas es sí, correcto, entonces el paciente no puede hacer una punción lumbar. Si cualquiera de estas respuestas es sí, cualquiera de estas, el paciente no puede hacer una punción lumbar porque corres el riesgo de que se enclave. Entonces simplemente le haces un hemocultivo STAT, le arrancas antibiótico terapia empírica y le das dexametasona para evitar el rebrote de la clínica por inflamación de respuesta a antibiótico. O sea, cuando das antibiótico terapia empírica matas a todas las bacterias y se desencadena una respuesta inmunológica bárbara en el cerebro que termina siendo peor que el tratamiento. Por eso le dan dexa. Ahora vamos a hablar de eso. En cambio, si todas estas, la respuesta es no, o sea, el paciente no es inmunosuprimido, no está convulsionando, no tiene papiledema, no perdió la conciencia, no está focalizando, no tiene historia de meningitis, no, entonces ahí recién sin miedo, su hemocultivo, su antibiótico con su dexa, pero le pelamos su punción lumbar STAT. ¿Para qué? Para confirmar si es que es o no una bacteria. ¿Ya? Entonces no te olvides, el algoritmo te obliga a hacer la punción lumbar e inmediatamente arrancar antibiótico terapia empírica. ¿Correcto? Eso es lo que dice el algoritmo. En algunos libros ustedes van a ver que esperan el resultado de la punción lumbar para arrancar antibiótico terapia. Pero las guías más actuales lo que te recomiendan es que vaya todo en el mismo acto médico. O sea, hago la historia, confirmo el diagnóstico clínico, hemocultivo, punción lumbar, antibiótico inmediatamente. No perder tiempo, ¿correcto? Entonces todo va de bloque. Eso no significa que vas a completar el tratamiento, porque si no te sale bacteriana, le suspendes. ¿Está bien? Listo. Entonces hacemos esto. ¿Qué pasa si estamos en el escenario de arriba? Entonces, si el paciente tenía riesgo de enclavarse, la única forma de estar seguros es que le hacemos un ATAC. Le hacemos un ATAC para ver si hay contraindicaciones de punción lumbar. O sea, si hay un tumor de fosa posterior o hay signos inminentes de enclavamiento. Si no tenemos ninguno de esos, correcto, lo pelamos. Si la respuesta es no, no tenemos ninguna contraindicación para pelarlo, lo pelamos, punción lumbar. Pero si la respuesta es sí, o sea, el paciente tiene riesgo de enclavamiento, simplemente sigues tu tratamiento y si no responde con los antibióticos, evalúas otro diagnóstico. ¿Ya? Muy bien, vamos al escenario que le hicimos la punción lumbar en ambos casos. ¿Qué pasa si la punción lumbar sale positivo para bacteria? ¿Qué pasa si la punción lumbar sale positiva para bacteria? Eso quiere decir que hemos hecho lo correcto. Entonces, seguimos con el manejo empírico, o, ahí está importantísimo, o le hacemos un manejo específico si es que el Gram nos ha dado ya la bacteria. Yo les dije, el Gram es diagnóstico, ¿eh? El Gram es diagnóstico en la meningitis. Entonces, si tú estabas en tratamiento empírico con ceftriaxona banco y en el Gram te sale que es un Gram negativo, le quitas la banco, porque la banco solo es para Gram positivo. Si en el Gram te sale listeria, le cambias a AMPI. Entonces, el Gram termina definiendo el diagnóstico terapéutico final. ¿Ya? Ahora, eso es si la respuesta era sí, ¿verdad? Si la respuesta es sí. Si la respuesta es no, o sea, la punción lumbar no salió para bacteria, entonces suspendemos y consideramos otro diagnóstico. O algunos
siguen el tratamiento empírico mientras buscan otro diagnóstico. Eso ya es un manejo individualizado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se diagnosticaría la viral? La viral se diagnostica con PCR. Si ustedes quieren estar seguros de que es viral, se le corre un PCR. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a todo esto conversemos qué cosa es el tratamiento empírico. Bueno, el tratamiento empírico de la meningitis va a depender de en quién lo estamos haciendo. Si es en adultos o si es en niños, sobre todo pequeños. ¿Ya? Entonces, el tratamiento empírico lo que busca es cubrir todas las bacterias típicas. Entonces, para el neumococo, ¿qué cosa le voy a dar? Para el neumococo le voy a dar una ceftriaxona, 4 gramos, ¿correcto? ¿No es cierto? Espaciados cada 12, pues, ¿no? 2, que es una cefalosporina de tercera. ¿Ya? Eso es para el neumococo. Si quiero cubrir meningococo, también le puedo dar una cefalosporina de tercera, la misma ceftriaxona va. Si quiero cubrir a Haemophilus influenzae, también le puedo dar cefalosporina de tercera. Si te das cuenta, con ceftriaxona cubrimos las 3 bacterias típicas. Por eso ceftriaxona es el tratamiento empírico de toda la vida. ¿Correcto? Antes se daba penicilina, pero ya no. Ahora, desde hace más de 10 años, ya la resistencia del neumococo a la ceftriaxona es moderada. Entonces es obligatorio añadir para cubrir neumococo vancomicina a dosis plena. De 30 a 60, no, 60 miligramos por kilo, espacio cada 8 o cada 12. Obligado. Ese es el manejo. Por lo tanto, el manejo empírico viene a ser vanco-ceftriaxona. El tratamiento empírico es vanco más ceftriaxona por vía parenteral. Ese es el tratamiento empírico en ambos casos. ¿Correcto? Si adicionalmente tienes sospecha de que es listeria, porque es inmunosuprimido, anciano, ha comido algún alimento, etc., la listeria va con ampicilina. Ampicilina 12 gramos partidos cada 4 horas. ¿Ya? Ese es el tratamiento. ¿Correcto? Muy bien. Si es que ustedes ya han llegado al diagnóstico final por Gram, ahí recién pueden quitarle la vanco si es que es meningococo o influenzae, o se quedan solo con ampi si es que es listeria. Esa es una opción. Muy bien. Segundas alternativas, que siempre es bueno saber. El neumococo también puede caer con una fluoroquinolona. El meningococo también puede caer con fluoroquinolona. La influenza, el Haemophilus influenzae también con una fluoroquinolona. ¿Ya? Siguiente, el meningococo y el influenzae pueden caer con cloranfenicol. Y el dato, cloranfenicol es el único que se puede dar por vía oral. Y agarra meningitis. ¿Ya? Muy bien. Como todo gram negativo, Astreonam, Cefepime, Meropenem también pueden servir para meningococo y para influenzae. ¿Ya? El meningococo tiene una sensibilidad aceptable con ampicilina y sí responde a penicilina. Ese es dato. Hace muchos años, estamos hablando más de 20, 25 años, se daba como manejo empírico penicilina G porque te cubría neumococo y meningococo. Pero ya no. Hasta ahorita, sin embargo, el meningococo sigue siendo sensible a la penicilina. ¿Ya? Muy bien, listeria sigue siendo sensible a penicilina, eso es un dato de infectología, todos sabemos eso. Y clotrimazol o meropenem son alternativas en la listeria. ¿Listo? Ya. Ahora, si ustedes van a arrancar tratamiento antibiótico, habíamos quedado que si tú matas a la bacteria, una vez que tú matas a la bacteria, ¿no es cierto?, los polimorfonucleares se bloquean. Claro, pues porque la bacteria libera un montón de sustancias activadoras. Entonces empieza a producirse el TNF-alfa en cantidades gigantescas. Por lo tanto, este TNF-alfa va a terminar haciendo un daño mayor en el cerebro al que había inicialmente. Entonces, para evitar la activación del TNF-alfa, se tiene que dar dexametasona antes de que se active la producción de TNF-alfa. Antes. Por eso la dexa se da 10 minutos antes de la primera dosis o, en su defecto, junto con la primera dosis de antibiótico.
¿ya? Porque una vez que se forma el TNF-alfa, la dexametasona no inhibe su producción. Lo que inhibe la dexametasona es la activación de la señal para producir TNF-alfa. Pero una vez que se activa la señal ya no lo para, ¿correcto? Es mucho más útil la dexametasona para Haemophilus influenzae en pediatría. Pero también se usa en adultos para neumococo, sí, pero es mucho más útil en pediatría para evitar la secuela. Y finalmente la dosis es 0,6 miligramos por kilo día dividido en 4 dosis por hasta 4 días. Ese es lo correcto para manejar dexametasona. ¿Ya? Bien. Finalmente, en pediatría, cuando estamos en un no neonato, ya es un pediátrico, pero no es neonato, ya, entonces ahí utilizamos, en vez de ceftriaxona, algunos pediatras prefieren cefotaxima. Cuando es un lactante menor, en vez de ceftriaxona prefieren cefotaxima. Igualito se le da vancomicina, y se le puede añadir aminoglucósido, sobre todo si es que ya estarías en el caso de un neonato. Si estás en un neonato, se da ampigenta, ¿correcto? Y si es que es un no neonato, puede ser cefotaxima, banco, aminoglucósido. Ya eso va a depender, porque no te olvides que el aminoglucósido te cubre la Escherichia coli, que eso demora en irse, no solo en la etapa neonatal, sino puede durar algunos meses. Ya, entonces esto lo voy a dejar ahí, porque eso de todas maneras se revisa en sepsis neonatal. Bien, profilaxis. Es importante que sepan esto. Los pacientes que tienen riesgo de neumococo, por ejemplo, que les han sacado el vaso, se tienen que vacunar. Hay vacuna contra el neumococo. Y obviamente todos los lactantes tienen que vacunarse contra el hemófilus. Entonces, ¿existe profilaxis contra el neumococo y el hemófilus? Sí. Y para el meningococo sí existe vacuna, ¿correcto? En zonas donde hay bastantes brotes, existe la vacuna contra el serotipo A y C, ya les dije. Existe la vacuna contra el serotipo A y C. Y también se puede vacunar cuando ha habido un brote en un colegio. Recuerden que el que ha estado en contacto estrecho con un paciente con meningococo, contacto estrecho es más de 5 horas en un espacio cerrado, necesita profilaxis con rifampicina por 2 días o ciprofloxacino monodosis. Necesita profilaxis, ¿ya? Ojo, no se olvide. Y cuando estás tratando a un paciente con meningococo, tienes que aislarlo 24 horas desde que arrancas tratamiento. Aislamiento total respiratorio por 24 horas desde que arrancaste antibiótico para el meningococo, porque se transmite por las gotitas. ¿Ya? Bien. Finalmente, en tuberculosis, en inmunosuprimido, en hongos, tenemos manejos peculiares. Por ejemplo, en tuberculosis, ¿ya? Lo que yo quiero que recuerden es TBC. En la tuberculosis, la clínica suele ser diferente a la clínica de la bacteria típica. En la tuberculosis, el paciente tiene que tener un foco secundario, un foco primario de tuberculosis para hacer meningitis secundaria. Puede ser pulmón, puede ser miliar, puede ser gastrointestinal. Y aparte el paciente suele ser inmunosuprimido para hacer meningitis por TB. ¿Ya? Segunda diferencia, la clínica de las bacterias atípicas, ya les dije, es diferente. Es subaguda. O sea, está más de 7 días con la clínica y sobre todo con la cefalea. ¿Ya? La tuberculosis te da bastante cefalea, te da bastante afectación de los pares craneales y es subaguda. Entonces, con todo eso, ustedes van a la sospecha de tuberculosis, le hacen la punción lumbar, les va a salir el patrón de TB y sobre eso se hacen tests para tuberculosis. Por ejemplo, se le hace ADA en el líquido cefalorraquídeo y se le hace PCR para estar seguros del diagnóstico. El cultivo de Lowenstein solo tiene 60% de positividad. Entonces, para TB es ADA y PCR. Y cuando han confirmado la TB, tienen que darle el esquema 1, pero por un año. El esquema 1 por un año. ¿Ya? Por un año. Muy bien. Siguiente. Si tienes un paciente inmunosuprimido,
Correcto, inmunosuprimidor. Entonces corres el riesgo de que le dé listeria. Entonces, si tienes un inmunosuprimido con exposición a animales, tienes que cubrir listeria. Y no te olvides, la listeria te daba una clínica similar a la viral o a la tuberculosa, subaguda. La listeria suele ser subaguda, puede ser paucisintomática. Y la listeria, no se olviden, que te afecta a los pares craneales en una variante clínica llamada rombencefalitis. La rombencefalitis, como su nombre lo dice, es la inflamación del rombencéfalo, que es el puente y el bulbo. Entonces hay afectación de pares craneales aislada, ya en la listeria. En todo caso, si tienes un inmunosuprimido por listeria, considera darle ampicilina, ¿ya? Pero los inmunosuprimidos también pueden hacer bacilos gram negativos, como Escherichia coli. Entonces, en estos pacientes se le da ceftazidima. La ceftazidima es un fármaco que se recomienda en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, puedes dar vancoceftazidima en vez de vancoceftraxona. Y le puedes añadir ampicilina en caso que sospeches listeria. ¿Ya? Muy bien. Frente a un paciente con criptococo, eso van a ver en infectología, recuerden que el criptococo se diagnostica con la tinta china o con la aglutinación en látex en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si estás frente a un caso como ese, el manejo es anfotericina con flucitocina y luego se le da fluconazol hasta que el paciente recupere niveles de CD4 por encima de 100. ¿Ya? Entonces, anfotericina más flucitocina, manejo inicial contra criptococo y luego fluconazol de prevención secundaria. ¿Correcto? Bien.